Hoy este debut de Países Bajos me permite por lo menos a mí pensar y soñar en que Ecuador, a ver, no solo puede pelear por el segundo puesto, como decíamos al principio del partido, que es el objetivo siempre principal, sino que este resultado de igualdad o hasta incluso este resultado de victoria frente a Países Bajos lo... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, un día más, una vez más aquí en el canal, hablando, sí, de lo complementario, sí, de lo que resta del grupo A de Ecuador y de Qatar. Recordemos que ayer la Tri en el partido inaugural y en su primer partido del Mundial le ganó 2-0 a Qatar y lo pueden ver aquí en el canal. Hicimos muchísimo contenido sobre la victoria de la selección del profe Alfaro y hoy aquí estamos para hacer un análisis con respecto a lo que ha sucedido hace unos minutos nada más entre Senegal y también Países Bajos. El partido clave, ¿no? Estas dos selecciones que a priori disputarían con Ecuador la clasificación, esos dos cupos que te llevan a los octavos de final de la Copa del Mundo. Venimos a hablar de ese partido en un video bastante especial y que si les gusta obviamente lo tienen que hacer saber con el like, comentando acá abajo también, y muchos de los que no lo estén, suscríbanse también, que lo van a hacer muchísimo, activen la campanita y eso nos va a dar la pauta de que este tipo de videos les gusta y los podemos seguir haciendo. Así que sin mucho más para decirles, vayamos con todo el análisis a hablar un poco de lo que ha sido Senegal, Países Bajos, Senegal, partido de la fecha número 1 del grupo A, que también comparten con Ecuador y Qatar. Bien, arrancamos con el análisis de este encuentro de entre Senegal y Países Bajos, un partido a priori donde uno de entrada ya de por sí pensaba que iba a ser un partido fácil, un partido accesible para Países Bajos, pero no lo fue. Desde el inicio que Senegal se plantó y la verdad que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo más de lo que pensaba que iba a ser este equipo africano y hasta inclusive sin Sadio Mané, una de sus máximas figuras, pero sin embargo se plantó muy bien en el campo de juego. Tenemos que empezar hablando para entender un poco por qué se dio tan parejo el partido y por qué hasta incluso por momentos Senegal fue superior a Países Bajos en grandes tramos del partido. En base se debe a el sistema táctico que ha utilizado. Senegal se plantó con ese 4-2-3-1 que en sí acumula 5 mediocampistas, acumula mucha gente en el medio, mientras que la formación de Países Bajos es totalmente todo lo contrario, es más un 3-4-1-2, pero bueno, en fin, eran menos población a la hora de defender y hasta incluso también por momentos a la hora de atacar en el mediocampo. Eran tres de por sí bien plantados, bien clavados, como lo eran Gakpo, De Jong y Berghuis. Y por el otro lado, bueno, los laterales que iban y venían con esa línea de tres defensores, bueno, Dumfries por un lado, por el otro lado Blind, iban haciendo su trabajo, pero Senegal poblaba muy bien el mediocampo y tuvo muchas situaciones claras de gol. La polémica, o mejor dicho, el error de Senegal y el por qué no ha podido convertir y el por qué no ha podido incomodar más de lo incomodado a Países Bajos fue por su falta de eficacia. No pudo dar ese último golpe en la última línea y cuando por ahí estuvo preciso para poder marcar, apareció Noppert, el arquero de Países Bajos, que la verdad que hizo muy bien su trabajo en los momentos que tenía que aparecer. Apareció, salvó a su equipo y la verdad es que los mantuvo en partido en todo momento, más allá de la incomodidad, ¿no? De Dia, de Sarr, de Diatta, de Gueye, de todos los senegaleses que han jugado un gran partido, que han hecho un gran encuentro, pero que no pudieron. En parte, el primer gol, la verdad es que, por lo menos para mí, además de ser mérito de Países Bajos, de buscar de que aparezca Gakpo y que pueda cabecear, Mendy es totalmente inseguro a la hora de salir. El arquero del Chelsea no sale bien a descolgar los centros ni a tomar la pelota a nada y se ve en el primer gol clarísimamente que para mí por lo menos es culpa de él, que termina Gakpo metiendo el gol y obviamente convirtiendo en los 84 minutos de partido. Ya se escapaba, ya terminaba en igualdad a 0, lo cual para Países Bajos complicado, ¿no? Porque estipulaba tener estas tres unidades
y pudo encontrar lo de Gakpo, donde Países Bajos se avivó, ¿no? Estaba perdiendo el mediocampo, en vez de seguir metiendo delanteros, Van Gaal decidió meter a Klaassen, meter un mediocampista más, poder poblar ese mediocampo y poder generar juego, poder generar mayor cantidad de ataques, y lo logró. Lo logró porque de ahí viene el gol, aparece Gakpo, y luego ya con un Senegal un poco más jugado al ataque, tratando de buscar ese empate que no podía conseguir porque entre Noppert y la mala eficacia que venía teniendo en ciertas jugadas lo hacían esquivo. Terminó de liquidar la historia Klaassen, quien había entrado de mano de Van Gaal, acertó con los cambios, logró que Países Bajos termine ganando 2-0 el encuentro, que esto también es muy importante. A ver, gente de Ecuador, estamos analizando en base a lo que le conviene a Ecuador. Países Bajos ya ganó, eso no se puede evitar, ya ha sumado 3 unidades y tiene la misma diferencia de gol que Ecuador. No hay que perder de vista el foco de que el objetivo de Ecuador es luchar por el puesto frente a Senegal. Ese es el objetivo máximo. El próximo partido es el partido que probablemente sea muy pero muy clave para Ecuador, porque de empatar, sí, estaría ya con la cabeza en que el último partido con Senegal tendría que empatar para poder clasificar segundo, primero, después veremos cómo termina Países Bajos, pero ya Senegal no lo podría pasar. ¿Por qué? Porque por más que le gane a Qatar, que sería un resultado más que lógico, sabiendo que Qatar seguramente pueda ser el equipo que pierda los 3 partidos, probablemente el último encuentro con 4 unidades Ecuador empatando con Países Bajos y 3 unidades Senegal, tanto el triunfo como el empate le van a servir a la selección ecuatoriana. De más está decir que sería un golazo que Qatar le pueda complicar la vida a Senegal y pueda empatar o le pueda incluso hasta ganar. Eso la verdad que lo haría muy pero muy satisfactorio a la selección ecuatoriana, porque la última Países Bajos iría con Qatar, probablemente ganando el encuentro, y Ecuador bastante más tranquila frente a la selección senegalesa. Pero no perdamos de vista el foco, el Senegal podría ganar lógicamente frente a Qatar, y aquí está el resultado que tendría que conseguir Ecuador: empatar, o por lo menos, si llega a caer derrotado, que también está dentro de los papeles porque hay 3 resultados posibles en este encuentro, si gana, ya obviamente más que clasificado podría llegar a estar, pero si llega a salir derrotado, tendría que hacerlo por la mínima diferencia. Por la mínima diferencia, para que también Senegal en su partido con Qatar, que pueda llegar a encontrar más de un gol, no sea complicado para la selección tricolor llegar con los mismos puntos que Senegal a la última fecha, y que también el empate les sirva por la diferencia de gol. Es decir, tener mejor diferencia de gol que Senegal en el final de esta fase de grupos. Tendremos que esperar a especular eso, pero el partido clave claramente va a ser el de la fecha 2. Más allá de encontrarse con el equipo africano en la última, tendría que sacar un resultado lo más positivo posible frente a Países Bajos. De perder por la mínima. Empatar no estaría para nada mal, porque ya lo dejaría por suma de puntos por encima de Senegal en la última fecha, y esto obviamente lo dejaría con posibilidades de tener 2 resultados a favor. Ese sería el escenario, creo que yo, ideal, pero el perfecto, el que todos desean obviamente, es que Ecuador le termine por ganar a Países Bajos. Que acá venimos a hablar de esto ahora, en esta parte. Ecuador tranquilamente lo puede hacer. A ver, demostrando el juego que demostró ayer, frente a un rival un poco superior a lo que va a hacer, a lo que fue Qatar, obviamente, como Países Bajos, se le puede ganar. Si Ecuador logra hacer el trabajo de Senegal, pero bien, es decir, finalizando con el gol, puede llegar, porque poblarle el mediocampo, ganarle la mitad de la cancha al equipo de Países Bajos, lo hace dejar de existir, lo anula, como lo hizo en grandes partes del encuentro para aquel que lo haya visto hoy frente a Senegal. Senegal le pobló el mediocampo, Senegal le ganó la mitad de la cancha, y ahí es donde Países Bajos tuvo sus peores performances, donde peor la pasó. En cambio, cuando logró hacer este ajuste con mayor cantidad de gente en el medio campo, fue donde se apoderó del partido, y hasta incluso donde terminó ganando el encuentro en esos últimos minutos finales. Lo cual no es descabellado. Yo lo tenía en mejor capacidad a Países Bajos. Quizás fue el nervio del debut y después se suelte. Ha tenido jugadas de ataque, eso nadie lo niega. Ha tenido muy buenas jugadas. Pero si Ecuador logra hacer este trabajo que hizo Senegal, incluso hasta mejorado, ¿no? Exponiendo su juego, tratando de anular al rival, que llegue lo menos posible, teniendo alguna situación y siendo fresco en esos últimos metros finales, sin duda que Ecuador puede llegar a sacar hasta incluso un resultado más que positivo, y hasta incluso, viendo hoy este debut de Países Bajos, me permite por lo menos a mí pensar y soñar en que Ecuador,
a ver, no solo puede pelear por el segundo puesto, como decíamos al principio del partido, que es el objetivo siempre principal, sino que este resultado de igualdad o hasta incluso este resultado de victoria frente a Países Bajos lo puede posicionar en la primera posición de este grupo y hasta incluso evitar un rival tan grande como lo puede llegar a ser Inglaterra, que todo estaría dado como para que sea el primero del grupo B. Así que todas especulaciones que estamos haciendo y que tratamos de que sean favorables para Ecuador en base a este primer partido que hemos visto entre Senegal y Países Bajos. Pero bueno, queda camino por andar y obviamente que lo estaremos siguiendo en esta segunda fecha a fines de semana de esta semana que se está disputando ahora del Mundial de Qatar. Así que espero que les haya gustado. Si es así, obviamente que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Acá sí nos pueden apoyar, y si les gustó el video y si quieren más sobre este contenido, lo pueden apoyar con eso. Comenten qué les parece, qué les pareció este partido entre Senegal y Países Bajos, cómo ven a Ecuador en base a esto, en base a la fecha que viene frente también al equipo europeo. Todo lo que ustedes quieran comentar y lo que ustedes quieran aportar a lo que hicimos hoy en este análisis, acá abajo lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.